Bienvenidos. Quiero decirte que este espacio que has dispuesto para exponerte a la palabra de Dios será verdaderamente transformador. Así que dispón tu corazón, tu mente para aquello que Dios quiere hablar el día de hoy para tu vida, porque estoy completamente seguro que serán palabras de bien, que vendrán para cambiar, para aún modelar tu vida a la medida, a la estatura de aquello que Él planeó antes de la fundación de este mundo. Un tema más en nuestra serie, Vive según su diseño. Así que prepárate, porque Dios tiene algo especial para ti el día de hoy. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué implica vivir de acuerdo a lo que Dios en amor planificó para nosotros? En esta serie seremos expuestos a verdades eternas de nuestro Dios. Estas nos guiarán a vivir una vida más excelente, a vivir según su diseño. Qué alegría volver a encontrarnos por este medio, nuestra iglesia en línea, y espero que podamos pasar un rato agradable, no solamente adorando al Señor juntos, pero también recibiendo lo que Él tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Hoy quiero continuar con la serie Vive según su diseño. Hemos hablado hasta este momento de algunos de esos elementos que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Hemos hablado acerca del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. Y hoy vamos entonces a compartir el número 5. Vamos a hablar acerca de la benignidad, en un tema que he llamado creados para lo bueno, creados para lo bueno. Quiero leer primeramente Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Cuando nosotros miramos el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 31, hay una frase que bien describe ese plan original de Dios en relación a nosotros, más bien la expresión que Dios tuvo al momento de mirar terminada su creación, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, y lo que dice es esto: y vio Dios que era bueno en gran manera todo lo que había creado, todo lo que había hecho. Así que, aunque ciertamente con la separación del hombre de Dios, esa cualidad de poder actuar y hacer las cosas bien y aún disfrutar de lo bueno, en Cristo dice que fuimos creados precisamente para ser reconectados con esa parte de nuestro diseño. La Biblia nos enseña, la Biblia nos dice que no hay bueno, sino que el único bueno es Dios, es decir, no hay bueno ni aun uno. Sin embargo, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, esa condición cambia, porque a lo que hace referencia ese otro pasaje es a la vida separada de Dios. Pero cuando Dios nos permite reencontrarnos con Él a través de su Hijo Jesucristo, entonces una convicción sobre la cual nosotros necesitamos transitar nuestra vida es esta: saber que fuimos diseñados no solamente para actuar con bondad, para hacer lo bueno, sino también para disfrutar de lo bueno de la vida, disfrutar de lo bueno de Dios en nosotros. Ahora, vamos a definir un poco eso, vamos a ir describiendo algunas de estas cosas y cómo entonces es que a través de este elemento, de esta parte del fruto del Espíritu que Dios a través del apóstol Pablo nos muestra, cómo es que entonces nosotros nos reconectamos con esa parte del diseño maravilloso de Dios. Es la benignidad. Eso tiene que ver con ser afable, benévolo, piadoso, amable, pero tiene específicamente que ver con esa cualidad, esa condición interna que a través del Espíritu Santo tenemos. Cuando nosotros miramos la vida de Jesús, una de las
características que describe su vida es precisamente esta cualidad en él, la benignidad. Es decir, Jesús mostraba ser una persona afable, ser una persona amable, ser una persona que no estaba solo centrada en sí mismo, sino que donde quiera que iba, mientras aún estaba entre nosotros acá hablando físicamente, donde él iba, las personas podían percibir que Dios les amaba y que Jesús les mostraba ese amor que tenía hacia ellos, interesándose por las cosas que ellos vivían, por las cosas que ellos compartían. Y cuando uno mira la historia, puede entonces notar esa cualidad en él. Pero no es una cualidad exclusiva de Dios, no es una cualidad exclusiva de Jesús, sino que como hijos de Dios, a través de su Espíritu, podemos entonces llegar a la conclusión de que forma parte de nuestra vida como ese fruto que va creciendo. Cuando leemos Juan, que hemos venido leyendo los últimos temas, Juan capítulo 15, una de las cosas que dice Jesús es que cuando estamos en Él podemos tener esta expectativa, llevar fruto. Y ese fruto también tiene que ver con la benignidad. Gálatas entonces dice, en cambio, el fruto del Espíritu, capítulo 5, versículo 22, dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Alguna versión dice benignidad, otras dice amabilidad. Ahora, veamos entonces qué es la benignidad como fruto del Espíritu. Básicamente es una virtud que capacita para hacer buenas obras en beneficio de los que están a nuestro alrededor. Así que aquí tiene que haber una convicción como hijos de Dios. Si estás en Cristo, ten esta claridad y esta convicción. Estás capacitado por medio del Espíritu Santo para no solamente hacer lo que está bien, sino dentro de sí estar bien. Que lo bueno no solamente es lo que hacemos, sino que esta cualidad es lo que somos. Somos internamente capacitados para buenas obras, para actuar y sentirnos bien. Y eso forma parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Forma parte del diseño original, uno que nosotros pudiéramos disfrutar de las cosas. Cuando leemos Génesis, dice que Dios creó todas las cosas, finalmente crea al hombre, al ser humano, y dice, bueno, te he colocado aquí para que puedas entonces enseñorearte y disfrutar de cada una de las cosas que he puesto a tu alrededor. Y esas cosas que Dios colocaba alrededor eran cosas buenas, desde las cosas visibles, materiales, hasta las cosas más internas en la manera en la que Dios crea al hombre. Al final dice que eran cosas buenas. Por eso creo entonces que una de las primeras conclusiones que podemos tener si el fruto del Espíritu se está desarrollando en nosotros es que podemos tener la expectativa de que lo bueno de Dios nos sigue. Por eso es que dice el libro de los Salmos, el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Yo te pregunto, en primer lugar, ¿vives de esa manera? ¿Vives con la firme convicción de que no solamente es la bondad de Dios, sino que puede mostrarse y reflejarse en tu entorno, sino que esa bondad de Dios que está en ti y a través de ti también puede reflejarse? ¿Vives con la convicción de que lo bueno te sigue? Quizás en algún momento has llegado a pensar que hay cosas malas que vienen a tu vida y que bueno, esas cosas son normales que ocurran y que sucedan. Ahora, el punto no es si en torno a nosotros sucede algo adverso, sino cuál es la convicción que nosotros tenemos. Tenemos la convicción de que estamos capacitados para lo bueno, que fuimos creados para buenas obras, buenas cosas, como dice la Escritura. Mira, debemos entonces allí preguntarnos, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de esa benignidad en nosotros? ¿Cuál es el origen de tal cosa o que tal cosa ocurra en nosotros? Ya hemos leído Efesios capítulo 2, versículo 10, voy a leerlo una vez más, dice, somos creación de Dios. Primera convicción,
somos una creación de Dios. Y si somos una creación de Dios, lo que dice la Escritura es que lo que Dios crea es algo bueno. Una vez más, debes preguntarte, yo, en relación a mí mismo, pregúntate, ¿creo que lo que Dios ha hecho en relación a mí y lo que yo soy es bueno? Ahora, no solamente por ser creación de Dios, sino que dice, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que de antemano Dios ha plantado. En este caso, la fuente de esa benignidad en ti, la fuente de esa amabilidad en ti, la fuente de esa capacidad en ti es Cristo. Una vez que renaces en Cristo Jesús, esto entonces es lo que viene a ser parte de tu vida como la obra del Espíritu Santo. Ahora, quiero que miremos cómo entonces influye sobre nuestra vida esta parte, este elemento del fruto del Espíritu que llamamos benignidad, que en otras versiones también le llaman amabilidad. La benignidad y el trato con las personas. Que si hay algo en nuestra vida que es constante, es nuestra relación con otras personas. Porque vio Dios que era bueno la creación del hombre, pero luego dice que creó también una mujer para él y usó esta frase: no es bueno que el ser humano esté solo. Así que si no es bueno que estemos solos, entonces lo bueno es que nosotros podamos tener compañía, poder relacionarnos con otras personas. En primer lugar, pues se trata de la relación, o inicialmente se trata de la relación del hombre con su esposa, con su mujer, muy bien. Pero es que no solamente se trata de esa relación, sino que fuimos creados para relacionarnos con otras personas. De allí la importancia que nuestras relaciones también sean buenas. Y si algo influye entonces para que las relaciones en torno a nosotros sean buenas, es precisamente la benignidad. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 5, hablando el apóstol Pablo, dice: que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. En otras palabras, podemos tener la expectativa de que aquello que Dios ha plantado en nosotros nos fue entregado para que cada persona pueda notarlo, que ese fruto pueda ser evidente para otras personas. Y vamos a mirar incluso por qué es que esto es importante, por qué aún es que eso va a influir en las demás personas, por qué actuar con amabilidad, actuar con gentileza, actuar con benignidad, actuar bien con las otras personas, no solamente va a favorecer nuestras vidas, sino que va a favorecer la vida de las otras personas también, y por supuesto va a mejorar nuestras relaciones. La benignidad nos prepara para mostrar gracia y favor hacia otras personas. Leía sobre un estudio que hizo una universidad en Texas, y el estudio fue en torno a la situación de pandemia. Y separaron algunas familias para que pudieran entonces, para notar qué ocurría cuando en el seno de la familia se enseñaba acerca de la amabilidad. Y este fue el resultado. Tomaron padres, papá, mamá, con niños pequeños, con niños. Y los padres le enseñaban a través de un programa, le enseñaban a sus hijos el valor de ser amables. Bien. Y luego entonces notaron que el resultado de haber hecho esto por un periodo de tiempo es que ocurrieron dos cosas. La primera es que los padres que enseñaban a sus hijos la amabilidad, a ser amables con otras personas, a tomar en cuenta la situación de otras personas, en fin, los padres experimentaron algo que se llama resiliencia, que es esa capacidad que se tiene de reaccionar positivamente y ponerse por encima de las adversidades. Podían hacerlo con mayor entereza, con mayor determinación y más rápidamente aquellas familias que tomaron en cuenta el practicar y el enseñar la amabilidad a sus hijos. Pero se dieron cuenta que los pequeños desarrollaron empatía, es decir, eran más conscientes y empáticos en relación a la situación adversa o a las situaciones adversas que en ese momento estaban viviendo sus padres.
De allí la conclusión que la amabilidad y en este caso la benignidad no solamente influye sobre nosotros, sino que influye sobre nuestro entorno. Y si en una pequeña muestra esto llega a ocurrir, imagínate si nosotros ejercemos esa capacidad dada por Dios con nuestro entorno de manera constante, que ya no simplemente sea algo que hacemos esporádicamente, sino que esa benignidad la asumimos como parte de nuestro ser. Es decir, que comenzamos a actuar de tal manera que esto se convierte en un modo natural de vida, ser amables, ser gentiles, ser personas que toman en cuenta a otras personas, mostrando el favor y la gracia con la que Dios nos ha llenado a nosotros. Y eso tiene que ver con la vida cristiana. Mira lo que dice Jesús también, Mateo 7:12 lo dice de esta manera: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Es lo que llamamos la regla de oro. Es decir, lo que Jesús nos está enseñando es, cuando te muestras de esta forma, bueno, es de cualquiera, pero quiero centrarme en esta. Cuando te muestras de forma amable con otras personas, entonces esas otras personas terminarán siendo influenciadas y también pueden entonces estar mostrando lo mismo hacia ti. Pero aunque no lo hagan, lo que Jesús también nos enseña es que si nosotros queremos que la gente sea de una forma con nosotros, no esperemos que ocurra eso primero, sino que primero necesitamos hacerlo nosotros con ellos. Hay dos áreas en el cuerpo que son bastante sensibles a los estímulos externos. Y una de esas áreas son las manos, ¿sí? Muchos sensores o mucha sensibilidad en nuestras manos y en nuestro rostro. Y eso lo que hace es que le envía información muy constantemente a nuestro cerebro. Y estudios muestran que las personas que con gentileza le sonríen a otros, el cerebro lo que hace es que genera ciertas vías, nuevas rutas, de tal manera que la sola expresión puede entonces afectar positivamente a otras personas. Quizás mostrar este fruto del Espíritu comienza con algo tan sencillo como sonreírle a las personas, porque será bueno para nosotros por la información que llega a nuestra mente y cómo la mente puede asumirlo y cómo somos bendecidos a través de esto, pero a la vez nuestras expresiones, es decir, esa decisión de sonreír puede bendecir la vida de otras personas. Si algo tan sencillo, si algo que todos podemos hacer como es sonreír, bendice la vida de otras personas, imagínate si agregamos a eso otra serie de elementos. Sé que en el tiempo de pandemia algunas cosas parece que nos han limitado. Una de las expresiones que en nuestros países tenemos para quizás mostrar cercanía con alguien más es estrechar nuestras manos, dar un abrazo. Bien, eso le muestra a las personas que la gentileza, que la amabilidad es parte de nuestra vida. Por eso entonces, lo que esperamos que otros hagan con nosotros, necesitamos hacerlo con otros. No solamente es que mejora nuestras relaciones, sino que también podemos notar que la benignidad es algo liberador para nosotros. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulos 29 al 32. Miren lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes dice, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Voy a leer otra versión que dice así: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes las oigan. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y fíjense, versículo 31 dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por eso cuando lo que el apóstol Pablo dice que antes seamos benignos, eso nos da la posibilidad entonces de, tomando esa decisión, liberarnos de esta serie de cosas que pueden afectar tan negativamente nuestra vida. Cuando decidimos actuar de acuerdo al fruto del Espíritu, gentil, amablemente con las personas, entonces una de las cosas que va a comenzar a ocurrir es que seremos, por ejemplo, menos amargados. La amargura en el corazón comienza a desaparecer en la medida en que la gentileza a través del fruto del Espíritu comienza a fluir en nuestras vidas y a través de nosotros. También dice que podemos deshacernos, liberarnos de la furia, es decir, del enojo, de la ira que puede ser desmedida. Hubo un hombre en la Biblia que andaba muy enojado, lo encontramos en el capítulo 4 de Génesis, y ese hombre era Caín. Y Caín estaba muy enojado porque, su hermano había traído una ofrenda que Dios había aceptado, él había traído otra que no había sido así, y él estaba muy enojado contra su hermano. Dios habla con él y le dice, Caín, te noto cabizbajo, noto que tu semblante está cambiando, te noto enojado. Y lo que luego le dice es, hay como una fiera que está al acecho en relación a ti. Hablando de la ira, hablando de esos pensamientos que podían estar afectándole en ese momento. Sin embargo, dice, aunque el pecado está al acecho, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Aquí encontramos una manera no solamente de controlarlo, sino de liberarnos de ese tipo de situaciones. Y es a través de la benignidad. Reconocer primeramente que fuimos creados para lo bueno, que Dios dentro de nosotros ya ha plantado bondad a través de su Hijo Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Por eso ten esa expectativa. Si sientes que por tiempo has estado luchando, por ejemplo, con esta área en tu vida, entonces dile, Señor, yo sé que a través de tu Espíritu puedo deshacerme de esto y comenzar a experimentar lo bueno de la vida. Esas cosas buenas que has de antemano preparado para mí. Dice que podemos liberarnos también de palabras ásperas. Es decir, cada vez que el pensamiento nos lleve a reaccionar de una forma, es el Espíritu el que toma el control. Por eso dice la Escritura, llevemos todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Y si lo ponemos en relación a la frase que ya hemos leído anteriormente acerca de Él, entonces lo que podemos decir es esto. Si llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, esto significa que debemos pensar que lo bueno está en nosotros porque su Espíritu está en nosotros. Y que si en nuestro corazón abunda la gracia, abunda el favor de Dios, abunda su paz, abunda su gozo, abunda su amor, de lo que abunda en el corazón hablará nuestra boca. Y allí comienza a generarse un cambio.
Eso no significa que una persona, por ejemplo, que ha estado batallando por años en relación a lo que dice y cómo usa sus palabras y pueden ser ofensivas para alguien, usa sus palabras para defenderse, usa sus palabras quizá para cuestionar, criticar y aún para ser ofensivo con alguien más. Si esa persona lo ha estado haciendo por tiempo como parte de su vida, parte de su preparación, no será sencillo. Pero cada vez que esto aflore y hagas esto o pretendas hacer esto o te encuentres haciéndolo, el Espíritu Santo te recordará que hay una capacidad que te permite liberarte de eso. Que ya no tienes que vivir según tu pasada manera de vivir, porque ahora eres una nueva creación en Cristo Jesús. Y que esas cosas viejas, esa manera de pensar, esa manera que te llevaba a actuar de esa forma, quizás iracunda, esa manera de enojarte, esa manera de hablar lo que no convenía, ya es parte de tu pasado, pero que ahora en tu presente está la bondad de Dios en ti, la benignidad de Dios está en ti como fruto a través del Espíritu Santo. Y lo que se trata es de llevar cautivo los pensamientos y de derribar toda fortaleza que se levante contra este conocimiento que estás recibiendo de parte de Dios. Amén. Dice: amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Cuando vienes al Señor, puedes decirle: Dios, aún aquel procedimiento, aquellos procederes míos que no están bien, quiero entonces cambiarlos. Pero no se puede cambiar ese proceder a menos que podamos reconocer la obra de Cristo en nosotros como la fuente de ese cambio. Como alguien lo ha descrito, el factor Jesús en el cambio de los hábitos. La obra del Espíritu en nosotros, podemos decirle: Señor, esa obra quiero que sea evidente en mí y que aquel mal proceder mío del pasado ahora sea cambiado, sea puesto a la luz de tal manera que yo pueda tomar la opción, como tantos lo han hecho, de vivir de acuerdo a ese fruto. Un hombre llamado Zaqueo recibe la visita de Jesús. Y es una historia muy conocida por muchos. Recibe la visita de Jesús y él estaba contento, feliz. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y una de las cosas que él hizo fue precisamente ser convencido de su mala conducta. Él le dijo: Señor, si es que yo quiero tomar una parte, le dijo, de mi dinero para dársela a las personas necesitadas. Era una persona adinerada. Dijo: yo quiero tomar parte de mi dinero para dársela a los necesitados. Allí estaba siendo convencido de una enseñanza que él sabía, pero que no seguía. Era no olvidarse de las personas necesitadas. Pero luego dice: y si he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Este era un recaudador de impuestos que se había hecho millonario, se había hecho rico, precisamente abusando de su posición y de su función. Pero en ese momento en el que es convencido por la salvación de Dios, por esa obra del Espíritu dentro de él, lo que dijo fue: ya no quiero seguir viviendo de esa manera, ahora quiero alinear mi conducta, mi comportamiento a aquello que sé que soy. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ahí mismo donde hemos leído, unos versículos antes, dice: el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, pero no para ganar el cielo. No para ganar la salvación. No. Lo que le está diciendo es: ya eres salvo, porque ya ha llegado la salvación a tu vida. Si estás en Cristo, eres salvo. Lo que te digo ahora, puedo explicar de lo que dice el apóstol Pablo, es esto. Ahora, comienza a comportarte de acuerdo a lo que eres. Y lo que eres, cuando Dios lo ve, es bueno en gran manera. Yo sé que esto puede chocar en la mente de algunas personas, porque algunos piensan que nosotros seguimos siendo simplemente pecadores, que podemos simplemente ser personas con maldad en el corazón.
Pero según el diseño de Dios, lo que ocurre en Cristo es que su Hijo nos traslada al plan original y por eso podemos decir, no me conduzco bien por mis propios medios, por mi propio mérito, sino que lo hago porque la gracia de Dios me ha permitido recibir al Espíritu Santo, el cual me capacita para que yo pueda entonces obrar y ser libre de aquellas cosas que antes hacía y que no estaban bien. Mira que hay algo más que quiero destacar. La benignidad te prepara también para perdonar. Si hay algo que afecta la vida del ser humano, es la falta de perdón. Porque estamos en un mundo en el que muchas veces vamos a ser quizás ofendidos, vamos a ser agraviados, vamos a experimentar algún tipo de injusticia, vamos a quizá ser rechazados, vamos a vivir alguna situación que puede generar molestia, malestar dentro de nosotros. Y ejemplos hay muchos. Una mujer que ha sido abandonada, una chica que ha sido abusada, un hijo que ha sido abandonado por sus padres. En fin, hay tantas cosas que podemos decir, bueno, ¿cómo puedo vivir bien si mira lo que me pasó? Pues una de las vías para que nosotros podamos disfrutar de eso bueno de Dios en nosotros tiene que ver con el perdón. Hay cosas que simplemente serán liberadas en nosotros a través de esto que llamamos el perdón. Pero la benignidad, como fruto del Espíritu, nos ayuda precisamente para que eso sea posible. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 32 de la carta a los Efesios, capítulo 4, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Voy a leerla en otra versión. Dice, por el contrario, dice, sean amables unos con otros, sean de un buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Por eso podemos afirmar que si hay algo que hace la benignidad, la amabilidad en nosotros, es capacitarnos, es darnos la posibilidad de perdonar a otras personas. Y eso es interesante e importante, porque cuando nos enganchamos a una situación en relación a otra persona, aunque esa situación queda en el pasado, nosotros quedamos enganchados a un recuerdo. Las personas que viven sin perdonar viven en el pasado y no es allí donde Dios nos desea. Cuando tú lo piensas y lo meditas, lo que te haya ofendido ya ocurrió, así que así haya sido ayer, antier o 20 años antes, ya forma parte del pasado. Y aunque no podemos cambiar el pasado, lo que sí podemos hacer es modificar, cambiar nuestro presente en relación a eso. Y si lo que ocurrió fue una ofensa o algo que te incomodó, algo que te hizo sentir mal, algo que abrió una herida emocional en ti, la ruta a la que yo te animo a transitar es la ruta del perdón. Pero entonces encontramos, según lo que dice el apóstol Pablo, que será más fácil para una persona amable, una persona gentil, una persona que sabe que el fruto de la benignidad está en él, transitar ese camino. Y como dijo alguien en relación al perdón, perdonar es dar libertad a un preso, decía él. Y al final darse cuenta que el preso éramos nosotros mismos. Es decir, cuando perdonamos ni siquiera es que lo hacemos por alguien más. En consecuencia lo hacemos. Pero principalmente el bendecido, el beneficiado de tal acción somos nosotros mismos. Pero eso será posible solo si nosotros estamos convencidos de que ese fruto se está gestando en nosotros. La benignidad. Ahora, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo es que tal cosa llega a ocurrir? ¿Cómo es que la benignidad o la amabilidad puede entonces redundar en perdón?
Por lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 4. Aunque ahí lo menciona en relación a Dios, también está en relación a nosotros. Ya lo vamos a mirar. Dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabes lo que hace la amabilidad, la benignidad nuestra en otras personas? Los guían al arrepentimiento. Porque eso es lo que hace en nosotros la bondad y la benignidad de Dios sobre nuestras vidas. Cuando Dios se muestra amable, gentil, y lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido por la mayoría, es esto: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En otras palabras, lo que Dios mostró fue su amor para nosotros. ¿Sabes qué significa la palabra amable? Una persona que es digna de ser amada. Y eso es Dios. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, es su gentileza, es su amabilidad, es su bondad, es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Por eso es que cuando nosotros hacemos lo mismo hacia otras personas, que de la misma forma en la que hemos sido amados y perdonados, podemos mostrar hacia otras personas esa gentileza, ese amor y esa bondad, entonces lo mismo que ocurrió con nosotros en relación a Dios es lo que ocurrirá con otras personas en relación a nosotros. Porque no solamente les perdonamos, sino que cuando lo hacemos, dice la Escritura, plantamos pensamientos. La Biblia lo dice así: ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. En otras palabras, plantamos pensamientos en la mente de otra persona que dice: a pesar de que yo le he tratado mal, Él ha dispuesto, por medio del amor que su Dios ha plantado en Él, perdonar lo que yo he hecho. Y eso comienza a hacer ruido dentro de la mente de algunas personas. Y alguien puede decir: pastor, ¿ocurre con toda la gente a la que perdonamos? Es probable que no. Es probable que no toda persona a la que nosotros dispongamos perdonar termine en el arrepentimiento. Pero recuerda, el perdón no es solamente algo que hacemos por otros, es algo que hacemos también por nosotros mismos. Es más, la Biblia dice que la gente llegará a conocer que somos hijos de nuestro Padre cuando nuestro comportamiento es similar al de Él. Pero si existe la posibilidad incluso que esa persona llegue a cambiar, motivado por el pensamiento que hemos plantado en él por medio del perdón, la benignidad habrá hecho su trabajo. Y para eso también nos sirve el fruto del Espíritu. Yo quisiera hoy cerrar. En el próximo tema vamos a hablar acerca de la bondad. Porque si la benignidad produce cambios dentro de nosotros, vamos a notar qué es lo que entonces hace la bondad, que está muy ligada a esto que hoy hemos hablado. ¿Qué es lo que la bondad va a generar en nosotros y en otras personas? Eso será en el próximo tema. Pero hoy quiero entonces que nos llevemos esto en nuestra mente. El fruto del Espíritu, o este fruto del Espíritu, nos capacita para que nosotros podamos mostrar amabilidad, gentileza hacia otras personas. Pero antes de hacerlo hacia otras personas, lo hacemos hacia nosotros, como lo expresaba Jesús. También nos hemos dado cuenta que la fuente de eso no tiene que ver con una técnica, tiene que ver con el Espíritu Santo. Tiene que ver con el mismo Jesús que dijo, del que describe el apóstol Pablo y que nos habla diciendo que es a través de él que tal cosa puede llegar a ocurrir en nuestras vidas. Por eso aquí es bueno preguntarnos, ¿tengo una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo? Si la respuesta es sí, entonces, querido hermano, querida hermana, ten esta convicción. Dios te ha hecho bueno, porque su espíritu de bondad está en ti. En ti está creciendo el fruto de la benignidad.
Aunque a veces sientas que hay cosas que no puedes hacer, quizás por los hábitos del pasado, hoy puedes decirle: Señor, ya no quiero seguir viviendo según mis hábitos del pasado, sino según ese fruto que tú has plantado en mí. Y espero que sea evidente para todos, como tu palabra me insta a hacerlo. Que pueda ser gentil con mi familia, que pueda ser gentil con mis amigos, que pueda ser gentil con mis compañeros, pero más aún, como dijo Jesús, que pueda hacerlo aún con mis enemigos. Esas personas que quizás han deseado tu mal o se han comportado mal contigo. Allí también este fruto puede ser evidente. Que también sepamos que hay cambios en nuestras vidas que comienzan a ocurrir. Que vivir de acuerdo al fruto del Espíritu es vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Que vivir en el fruto del Espíritu es reconocer que somos libres del pasado, que somos libres del enojo, que somos libres o del control del enojo, que somos libres de la amargura, del resentimiento, de pensamientos que nos empobrecen y que ahora entonces hemos sido preparados para la grandeza en Cristo Jesús, reconociendo que lo bueno de Dios es nuestra herencia. Que podemos recordar y reconocer de lo que hoy hemos hablado, que el perdón es una vía que nos trae paz al corazón, pero que el fruto del Espíritu que llamamos benignidad favorece para que nosotros podamos entonces transitar esa ruta. No para que sigamos allí aferrados a un pasado que nos hiere, que nos duele, un pasado que nos afecta, sino que podamos vivir en un presente libre y una esperanza de futuro que nos aguarda en Cristo Jesús. Y que aún esto pueda influir en la vida de otras personas. ¿Te parece si tomamos un momento para que oremos al Señor? Padre, quiero agradecerte en este momento. Gracias por tu Espíritu Santo. Porque si estas cosas son posibles, si este cambio es posible en nuestras vidas, es a través de Él. Es a través de tu presencia en nosotros. Padre, tú nos conoces bien. Tú sabes cuáles son nuestras conductas y nuestros comportamientos. Tú sabes cuál ha sido nuestro pasado. Tú sabes las cosas que en el pasado nos han afectado. Pero no queremos sanar solo mirando en el pasado, sino sanar a través de la obra tuya en nosotros, en este eterno presente que es tu vida en nosotros. Gracias, oh Dios, porque a través de tu Espíritu Santo estás haciendo crecer en nosotros esa semilla, ese fruto que está siendo evidente en nosotros. Cuando fallamos, oh Señor, lo que te pedimos es: recuérdanos que eso no anula tu obra en nosotros, que al contrario, es tu obra en nosotros las que nos permiten volver a levantarnos todas las veces que sean necesarias. Porque tu palabra dice que si aún 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Creemos eso, Señor, y permítenos entonces disfrutar de lo bueno tuyo en nosotros. Permítenos mirar nuestro día a día desde la perspectiva de que ha sido bueno lo que tú has hecho en nosotros. Que tu herencia para nosotros es algo bueno, que podemos esperar lo bueno de la vida, que podemos esperar lo bueno en nuestra familia, que podemos esperar lo bueno en nuestro trabajo, que podemos esperar lo bueno en lo que hacemos y en cada área de nuestra vida, esperar la bondad tuya, esperar lo bueno que viene de ti, porque así tú nos los has mostrado, Señor.
Y si algún pensamiento nos está llevando en dirección contraria a esto, que tengamos aún la conciencia y la capacidad para regresar eso a la obediencia de Cristo, a la obediencia de tu palabra, y que reconozcamos que el bien y tu misericordia nos seguirán el resto de nuestra vida, que por cierto es eterna, y gracias por eso. Alabamos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quizá este día has estado con nosotros por primera vez y aún no has entregado tu vida al Señor. Y hoy quieres hacerlo, quieres acercarte a ese Dios maravilloso, sabiendo que su amabilidad, su bondad está a tu disposición, que su gracia te ha alcanzado y ha hecho un llamado para ti. Si ese es tu caso, ¿por qué no haces una pequeña oración conmigo? Dile así: querido Dios, quiero darte gracias. Gracias por tratarme con tal bondad, aunque no lo merecía. Pero en eso reconozco tu amor hacia mí. Dile: perdona mis pecados, perdona mis faltas. En especial dile: perdóname por no seguirte y aún no haber reconocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero quiero a partir de hoy hacerlo. A partir de hoy quiero que seas mi Padre, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Dile gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, oro para que el Señor ponga su Espíritu Santo en ti, que te llene de su presencia y que aún estas cosas que hemos estado hablando puedan ser evidentes en tu vida en los días que vienen. Pero si has hecho esta oración, si eres parte ahora de la familia de Dios, también estaremos encantados de saberlo. Envíanos una nota, envíanos un mensaje de voz, en fin, haznos saber que eres parte de nosotros. Y aún si quieres visitarnos para que nos conozcamos, si están en la ciudad de Cabudare o cerca a la ciudad de Cabudare, o nos visitas acá en esta ciudad, puedes acercarte a alguna de nuestras sedes y allí estaremos encantados de compartir contigo un rato. Muy bien, iglesia, espero que este tiempo juntos haya sido de bendición. Si has dispuesto a traer tus diezmos o tus ofrendas, eso es un buen momento también para agradecer a Dios, porque Él ha sido la fuente que suple aún en esa área en nuestras vidas. Agradezco al Señor por hombres y mujeres que son fieles en esto y que aún están siendo conscientes de que no se trata solo de ganar y de recibir dinero para nosotros mismos, sino que también podemos invertir en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Está bien? Así que bendigo tu vida en el nombre del Señor. De mi parte, querida iglesia, queridos amigos, un abrazo y nos vamos a mirar en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.